Si te gustan las historias de valentía, justicia y giros inesperados, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y no te pierdas esta épica aventura. Dale like y activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y mantenerte al tanto de cada uno de nuestros nuevos relatos. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo cuando el pistolero, conocido en esos rincones del desierto como Jack Malone, cabalgaba lentamente a través de las áridas colinas. El polvo se levantaba con cada paso de su caballo, y el sonido del cuero de su silla de montar rozando con el viento era lo único que rompía el silencio de la vastedad del paisaje. Jack había recorrido muchos kilómetros, y en su rostro curtido por el sol se reflejaban los años de lucha, de batallas que lo habían marcado tanto por fuera como por dentro. No era un hombre de muchas palabras, ni de buena reputación entre la gente que lo conocía. A pesar de la dureza de su carácter, había algo en el que aún lo mantenía humano, algo que se podía percibir cuando, en los días más tranquilos, su mirada se suavizaba por un breve instante. Pero esos momentos eran pocos, y Jack no era alguien que se dejara llevar por sentimentalismos. A lo largo de su vida, había aprendido a confiar solo en su pistola, su caballo y, en raras ocasiones, en su propio instinto. En su viaje hacia el oeste, había tenido todo tipo de encuentros, pero ninguno lo preparó para lo que iba a encontrar en un pequeño claro, entre los árboles, cuando su caballo relinchó con incomodidad. El sol ya se había escondido por completo, y la luz comenzaba a desvanecerse. Jack frenó de golpe, levantando las riendas con firmeza. A lo lejos, vio algo extraño. Un árbol solitario, de ramas retorcidas, se alzaba ante él. Pero lo que realmente lo detuvo fue la figura que estaba atada a ese árbol. Una niña, de piel marrón y cabello largo, estaba amarrada con cuerdas gruesas, su cuerpo delgado y frágil, cubierto por polvo y sudor. En su rostro, aunque su expresión era seria y dolorida, había una quietud inquietante. Y justo frente a ella, atado a la corteza del árbol, había un cartel. Un trozo de tela envejecida con palabras pintadas en negro: "El blanco no perdona". Jack no necesitó más para entender lo que sucedía. La joven apache estaba allí como una advertencia, un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a cruzar caminos con los de su tribu. Y, a pesar de ser un hombre duro, un pistolero que había hecho su vida en el borde de la ley, algo en su interior lo movió a acercarse. Algo en la niña, en su mirada desafiante a pesar de su vulnerabilidad, le hizo sentir que no podía simplemente dar la vuelta y seguir su camino. Con cautela, Jack desmontó de su caballo y se acercó a la niña. Aunque la situación era peligrosa, sabía que no podía ignorar lo que estaba frente a él. La última vez que había visto algo como esto, en una región similar, las consecuencias habían sido terribles. Había oído historias de venganzas violentas entre las tribus apaches y los colonos blancos, pero nunca pensó que estaría tan cerca de ser parte de esa historia. La niña no hizo ningún intento de moverse, ni siquiera cuando Jack comenzó a cortar las cuerdas que la ataban al árbol. Miraba al suelo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no pasó desapercibida para él. Era como si estuviera esperando que él la liberara, pero sin esperar que él hiciera algo más. No había miedo en su mirada, solo una calma inquietante, como si ella ya hubiera enfrentado su destino. Jack terminó de cortar las cuerdas y la niña cayó de rodillas en el suelo, exhausta pero libre. Sin decir palabra, ella se levantó lentamente, observando al pistolero con cautela pero sin retroceder. Jack no sabía qué esperar. ¿Qué haría ella ahora? ¿Se escaparía corriendo, o quedaría allí, dispuesta a enfrentarse a lo que viniera? ¿Por qué me ayudas?, dijo la niña finalmente, su voz baja pero clara. Jack la miró, sorprendido por su audacia. No esperaba que hablara. No esperaba que alguien en su situación tuviera la fuerza para hacer preguntas. No me gustan los carteles de advertencia. Ni los juegos que algunos juegan con la vida de los demás, respondió Jack con su tono áspero. La niña lo observó con un aire desconcertante de sabiduría para su edad. El blanco no perdona. Tú lo sabes bien, dijo, sus palabras cargadas de una verdad dolorosa. Jack sintió una punzada de incomodidad. La niña había tocado una fibra que él preferiría no recordar. Los blancos no perdonaban, y en su vida había sido testigo de eso más veces de las que quería admitir. Pero algo en esa niña, su fortaleza a pesar del sufrimiento, lo hizo cuestionarse sus propias creencias.
¿Por qué se mantenía tan alejada de su humanidad? ¿Acaso no estaba él también atrapado en su propio ciclo de violencia y venganza? ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Jack, queriendo romper el silencio pesado que se había instalado entre ellos. La niña lo miró una vez más, y por un breve momento, Jack pudo ver en sus ojos una chispa de determinación. Voy a seguir mi camino. Y tú, pistolero, deberías seguir el tuyo. Pero si alguna vez tus caminos se cruzan con los míos de nuevo, no olvides lo que el cartel decía. El blanco no perdona. Y la sangre que se derrama no se olvida. Con esas palabras, la niña dio un paso hacia atrás, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el bosque. Jack la observó por un momento, sin saber qué hacer. La joven apache se desvaneció en la oscuridad del bosque, y él, con una sensación inexplicable de inquietud, montó su caballo. Mientras se alejaba, no podía quitarse de la cabeza lo que ella le había dicho. Esa noche, en la soledad de su campamento, Jack no pudo dormir. Pensó en lo que había sucedido en el río, en cómo había salvado a la niña, y en cómo la vida, incluso en su dureza, siempre encontraba maneras de entrelazarse con las más profundas lecciones. La niña apache no solo lo había salvado de un destino incierto, sino que lo había confrontado con algo que había estado ignorando. La guerra y la venganza no solo afectaban a los pueblos, sino también a las almas de aquellos atrapados en el conflicto. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y la quietud de la oscuridad parecía presionar sobre el pistolero. Jack no pudo quitarse de la cabeza las palabras de la niña. El blanco no perdona. Aquellas palabras resuenan en su mente como un eco. Sabía que, al haber liberado a la niña, había desafiado no solo a los hombres que la habían dejado allí como advertencia, sino también a la sociedad que lo había formado. Los colonos, la gente de su raza, la gente que esperaba que él se alineara con las normas establecidas. ¿Habría consecuencias? Jack cerró los ojos, pero el cansancio no lo abandonó. No podía dejar de pensar en el cartel que ella llevaba consigo, el que la había dejado atada a un árbol, como un recordatorio brutal de las tensiones entre las culturas. El blanco no perdona era una sentencia no solo para los apaches, sino también para él. Su vida como pistolero, como hombre que vivía entre las sombras de la ley, estaba marcada por la violencia y el sacrificio, pero ¿había algo en el que aún podía salvarse? ¿Era posible redimir lo que había hecho? En medio de sus pensamientos, el sonido de pasos interrumpió su meditación. Jack se puso en pie al instante, su mano moviéndose hacia la empuñadura de su pistola. La figura que emergió de la oscuridad no era otra que la niña. Ella caminaba con la misma determinación con la que se había alejado de él horas antes, sin miedo y sin titubeos. Jack la observó en silencio, un sentimiento inesperado de respeto formándose dentro de él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jack, su voz áspera, aunque sin malicia. Pensé que habías desaparecido en el bosque. La niña no le respondió inmediatamente. Se acercó a él, caminando con los mismos pasos firmes que había tomado cuando lo vio por primera vez, con la mirada fija y el rostro inmutable. Volví para darte algo, dijo al fin, extendiendo una pequeña bolsa de cuero que llevaba atada a su cintura. Jack la miró con desconcierto, sin saber qué esperar. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando la bolsa con cuidado. La niña asintió y, por un momento, su rostro se suavizó ligeramente, mostrando una expresión que Jack no había esperado ver en ella. Es un amuleto. Lo que te ayudará a protegerte en el camino que has elegido. Para que recuerdes que, aunque el destino es incierto, siempre hay algo más grande que te guía. Jack, algo perplejo por sus palabras, abrió la bolsa. Dentro, encontró una pequeña piedra lisa, de un color verde profundo. Era un jade, con formas intrincadas y talladas en una belleza simple pero poderosa. El amuleto emanaba una extraña energía, algo que Jack no podía explicar pero que sentía en su interior. ¿Por qué me das esto?, preguntó, mirando el jade con más atención. La tierra siempre da lo que necesitamos, pero solo cuando estamos dispuestos a recibirlo, respondió la niña, su tono grave y misterioso. Este amuleto es para ti. Te guiará si decides escuchar lo que el viento te dice. Jack no sabía qué responder. Lo que ella le decía tenía un eco de sabiduría antigua, algo que no podía entender con facilidad, pero que de alguna manera sentía que debía aceptar. Al ver la niña, tan pequeña pero con una fortaleza que la vida misma le había otorgado, Jack se sintió,
por primera vez, vulnerable. No solo por el hecho de que la había salvado, sino por lo que ella significaba, un recordatorio de que la lucha, la guerra y la violencia no eran los únicos caminos que uno podía seguir. Sin decir nada más, la niña comenzó a alejarse de nuevo, caminando hacia la oscuridad del bosque. Jack se quedó observando su figura, notando la quietud con la que ella se movía, como si fuera parte de la naturaleza misma. No era solo un ser humano, parecía estar conectada con algo mucho más grande, algo primordial. No la veía como una niña vulnerable, sino como una guerrera silenciosa, que, aunque no lo dijera con palabras, tenía un propósito mucho mayor que cualquier batalla que pudiera librarse. «Espera», dijo Jack de repente, llamándola. La niña se detuvo en seco y se giró hacia él, sin sorpresa ni inquietud, simplemente esperando. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jack, por primera vez interesado en conocer su nombre. La niña lo miró fijamente durante un largo momento, como si pensara en la respuesta. Finalmente, habló con una voz suave, pero llena de fuerza. «Mi nombre es Aidiana». «Aidiana», repitió Jack, asintiendo lentamente. «¿Qué significa tu nombre?». Aidiana no respondió de inmediato. En su rostro había algo, una mezcla de tristeza y aceptación, como si supiera que las respuestas a esa pregunta no podrían ser dadas en palabras, sino solo vividas. «Significa, eterna flor. En mi pueblo, las flores son símbolo de la vida que florece y de la muerte que sigue su curso. En ambos casos, hay belleza». La respuesta dejó a Jack en silencio, como si las palabras de la niña tocaran un lugar en su interior que nunca había explorado. ¿Qué significaba realmente la vida para él? ¿Qué significaba la muerte y la guerra? Aidiana, a través de su simple existencia, parecía tener respuestas que él nunca había buscado, pero que ahora sentía que debía encontrar. Antes de que pudiera decir algo más, Aidiana ya se había alejado, desapareciendo entre los árboles como una sombra. Jack la miró por un momento más, luego miró la piedra en su mano, el jade que ella le había dado. Algo en él, algo profundo, comenzó a despertar. Sabía que lo que había vivido hasta ese momento no era solo un ciclo de violencia y retribución. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que sentía en su corazón. Las horas pasaron y Jack se quedó solo, sentado junto al fuego que había encendido para pasar la noche. El jade aún reposaba en su mano, y aunque las llamas iluminaban su rostro, sus pensamientos se mantenían en la oscuridad. Las palabras de Aidiana seguían resonando en su mente, tan poderosas y profundas que parecía que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una preparación para entenderlas. Eterna flor. No pudo evitar pensar en cómo su vida había estado marcada por la violencia y la lucha, pero también en la idea de que incluso en medio de esas sombras, había belleza por encontrar. ¿Qué significaba ser eterna flor? En todo lo que había conocido, había visto flores marchitarse por la violencia y la guerra. El mundo que conocía estaba lleno de muerte y destrucción, pero Aidiana, tan joven y tan sabia, le estaba mostrando otra perspectiva. Quizás la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir en armonía con lo que nos rodea, con las personas que cruzan nuestro camino. Quizás, después de todo, había algo más allá de la supervivencia. La noche se alargó mientras Jack seguía reflexionando, la luz del fuego comenzaba a desvanecerse poco a poco, y el silencio del desierto lo envolvía. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un crujido en los arbustos cercanos lo hizo volver al presente. Instintivamente, su mano fue hacia la empuñadura de su pistola, pero cuando miró hacia el origen del sonido, se dio cuenta de que no era ninguna amenaza. Era Aidiana, que volvía del bosque, su figura delgada y fuerte emergiendo de la oscuridad. «¿Por qué has vuelto?», preguntó Jack, su voz grave, pero sin la misma desconfianza que antes. Ahora había algo en ella que no solo le daba curiosidad, sino también respeto. La niña apache, con sus cabellos al viento, se acercó con la misma calma que la caracterizaba. Con un gesto apenas perceptible, se sentó frente a él. «Volví porque no puedo dejar que sigas tu camino solo. El destino no se cumple a solas. Si vas a caminar por este camino, tendrás que hacerlo conmigo». La voz de Aidiana era suave pero firme, como si cada palabra estuviera cargada de significado. Jack, aunque sorprendido, no objetó. Algo dentro de él le decía que la respuesta estaba más allá de cualquier lógica que pudiera comprender. Había algo en el aire,
una energía que parecía unirse entre ellos, una fuerza inquebrantable que no podía evitarse. En silencio, sin necesidad de hablar más, Jack asintió. Sabía que no podía seguir su camino solo, y que, aunque Aidiana había sido una extraña en su vida, ahora ella formaba parte de algo más grande, algo que no podía explicar. Bien, dijo finalmente Jack, su voz mucho más suave que antes. Entonces, ¿qué haces tú en este camino? ¿Qué buscas? Aidiana lo miró fijamente, y por primera vez, Jack vio una vulnerabilidad en su mirada. No era un miedo, sino una tristeza profunda, como si el peso de una historia que no podía compartir se reflejara en sus ojos. Busco venganza, dijo con una calma que sorprendió a Jack. Mi gente ha sido perseguida, y muchos de los míos han caído por la mano de los que no entienden nuestras costumbres, nuestras formas de vida. Pero venganza no es solo venganza, Jack. Es también justicia, aunque nunca podamos verla en su forma más pura. Jack la observó, su mente procesando lo que acababa de decir. La niña, tan joven, tan llena de sabiduría, ya sabía lo que él había aprendido a lo largo de su vida. La venganza era un ciclo sin fin, y aunque uno pudiera sentir la necesidad de tomarse la justicia por sus propias manos, el precio que se pagaba era siempre más alto de lo que se imaginaba. ¿Qué harás cuando encuentres a quienes te hicieron daño? Jack preguntó, sintiendo una mezcla de simpatía y respeto por lo que había dicho Aidiana. Aidiana, sin decir palabra, levantó el rostro hacia las estrellas. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el camino hacia la justicia está lleno de sacrificios. Y si no soy yo, será otro quien siga esta senda. Lo único que puedo hacer es seguir adelante. En silencio, Jack observó a la joven apache. Había algo en ella que lo motivaba a cuestionar su propia vida. Él también había buscado venganza en el pasado, había luchado por cosas que pensaba que le darían paz. Pero al igual que Aidiana, él había comenzado a entender que la verdadera paz no viene a través de la venganza, sino a través de la aceptación y la conexión con el mundo que lo rodea. Sin palabras, ambos se quedaron allí, bajo el vasto cielo estrellado, compartiendo la quietud de la noche. Jack, el hombre que había sido definido por su pistola, por su habilidad para combatir, ahora entendía algo que nunca había considerado. El valor de la paz, el valor de la vida misma, era mucho más grande que cualquier batalla que pudiera pelear. A la mañana siguiente, se levantaron juntos. Sin hablar mucho, tomaron sus pertenencias y se prepararon para continuar su camino. Aidiana, con su mirada fija y determinada, sabía lo que quería, pero también sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos. Jack, por su parte, ya no sentía la misma presión que antes. Había encontrado algo en él mismo que le decía que no estaba solo, que había algo más grande que la lucha diaria. Durante los días siguientes, avanzaron juntos, sin apuros, sin prisas, pero con una misión común. Jack comenzó a sentir una extraña sensación de compañía, algo que nunca había experimentado. En su vida de pistolero, había estado acostumbrado a estar solo, pero ahora, con Aidiana a su lado, sentía que su destino estaba entrelazado con el suyo. No sabía qué les depararía el futuro, pero en su corazón sabía que, por primera vez, había algo que valía la pena proteger. El camino por las colinas era largo, y aunque el paisaje desértico se mantenía casi inmutable, Clara comenzó a sentir una incomodidad creciente. Había algo en la tierra que no solo estaba cambiando el entorno, sino también su perspectiva del mundo. La quietud que sentía a su alrededor no solo provenía de la naturaleza, sino también de las emociones que se desbordaban en su interior. Aunque Jack nunca hablaba mucho, su presencia a su lado era como una constante en su vida, algo que ni siquiera ella comprendía completamente. El sol del mediodía pegaba fuertemente, pero mientras avanzaban, Jack y Aidiana no se detenían. Cada paso que daban les acercaba más a un destino que no podían prever, pero que sentían inevitable. El calor del día los hacía sudar, pero de alguna manera, parecía que el paisaje mismo les daba energía. Las rocas se alzaban a lo lejos, y la sensación de vastedad les daba una perspectiva de todo lo que aún les quedaba por recorrer. Jack no se detuvo, ni siquiera cuando el sol estaba en su punto más alto. Sin embargo, Aidiana, al ver las señales de su agotamiento, finalmente lo hizo. «Descansaremos aquí», dijo Aidiana, su voz firme como siempre. A pesar de su juventud, tenía una determinación que rara vez se veía en los adultos. Jack no discutió. De alguna manera,
Se dio cuenta de que la niña estaba más en sintonía con su entorno que él. Era como si ella entendiera que el descanso era tan necesario como el avance. Ambos se sentaron bajo la sombra de una gran roca. Jack, con los músculos tensos por la caminata, se dejó caer al suelo con un suspiro. La mirada de Aidiana, siempre observadora, se posó en él. ¿Por qué sigues adelante?, preguntó Aidiana, como si ya supiera la respuesta, pero quisiera escucharla de su propia boca. Jack, mirando al horizonte, pensó por un momento antes de responder. Nunca me he detenido. Es como una costumbre, algo que nunca he cuestionado. He sido un hombre de acción toda mi vida. Siempre he tenido una pistola en la mano, siempre he buscado algo en el horizonte. Aidiana lo miró en silencio por un largo rato. Entonces, ¿no buscas lo que está frente a ti? ¿No miras lo que tienes, lo que ya has encontrado? Las palabras de Aidiana lo golpearon como una ráfaga de viento inesperada. Jack pensó que su vida había sido una búsqueda interminable, que siempre había ido tras algo, pero nunca lo había encontrado. Ahora, con Aidiana a su lado, sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. ¿Era eso lo que había estado buscando todo el tiempo? No lo sabía, pero una parte de él sentía que, quizás, esta niña de mirada sabia había abierto una puerta que él mismo había cerrado durante años. Lo que tengo, nunca lo he apreciado completamente, admitió Jack, sin mirar a Aidiana. La vida se me ha escapado entre los dedos. Solo veo lo que no tengo, lo que me falta. La paz, la calma, las respuestas. Pero tú lo ves todo de otra forma. Aidiana se levantó lentamente, mirándolo con una suavidad que sorprendió a Jack. Eso es porque no tienes que ir a buscar las respuestas afuera, Jack. El camino siempre ha estado dentro de ti. Solo tienes que mirar hacia adentro. Las palabras de Aidiana flotaron en el aire, como un eco distante, y Jack sintió una pequeña chispa de comprensión. Ya no era solo la niña de la tribu, la que había sido rescatada del río y que lo había guiado sin él entenderlo completamente. Ahora, Clara sentía que su vida comenzaba a cambiar. Quizás lo que él había estado buscando durante tanto tiempo, la paz y el propósito, no requería más esfuerzo, sino solo aceptación. Cuando descansaron por un tiempo, Jack y Aidiana se levantaron y siguieron su camino. Mientras avanzaban, las sombras comenzaban a alargarse, anunciando el final de otro día. A medida que se acercaban a las colinas, algo cambió en la atmósfera. La sensación de tensión que había estado flotando en el aire parecía haber aumentado. El viento, antes suave, ahora soplaba con más fuerza, llevando consigo una sensación extraña. Aquí estamos, dijo el Apache, deteniéndose frente a una pequeña cueva en las rocas. La entrada estaba oculta parcialmente por la vegetación, pero era lo suficientemente amplia para que ambos pudieran entrar. Este es un lugar seguro, para descansar y recuperar fuerzas. Jack no dijo nada, pero asintió y entró en la cueva. Era un refugio simple, pero seguro. Mientras se asentaban, Jack no podía dejar de mirar a Aidiana, la forma en que se movía con tanta facilidad en la naturaleza, como si fuera parte de ella. La paz que ella emanaba era algo que Jack aún no podía entender, pero algo en su interior le decía que debía aprender de ella. Mientras la noche caía sobre ellos, la cueva se llenó del sonido del fuego crepitando. La luz de las llamas danzaba sobre las rocas, creando sombras que se movían con la brisa. Jack se recostó sobre el suelo, mirando las llamas mientras Aidiana se sentaba cerca de él, sin apartar la mirada del fuego. ¿Qué pasa si encontramos lo que estamos buscando?, preguntó Clara, una vez más desafiando sus pensamientos. Jack la miró, pensativo. No lo sé. Tal vez todo lo que necesitamos está justo frente a nosotros, esperando que lo descubramos. La noche avanzó, y el silencio se llenó de una quietud que les permitió reflexionar. A medida que el fuego ardía y las estrellas brillaban con fuerza, Clara entendió que, tal vez, el viaje no era solo sobre el destino, sino sobre lo que sucedía entre el comienzo y el final. La paz no era algo que se alcanzaba, sino algo que se encontraba en cada momento, en cada paso, en cada suspiro. El amanecer siguiente trajo consigo un aire fresco, y el suave murmullo del viento se sentía más relajante que nunca. El fuego de la noche anterior se había apagado, y Jack se levantó en silencio, mirando hacia el horizonte, donde la luz comenzaba a teñir de dorado las rocas y la vegetación que los rodeaba. Aidiana seguía dormida cerca del fuego, su rostro tranquilo y sereno, como si estuviera en paz con el mundo que la rodeaba.
Jack no podía evitar compararla con él mismo. Toda su vida había sido una sucesión de enfrentamientos, de batallas, de decisiones difíciles que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era ahora. Un pistolero solitario, marcado por la violencia y las cicatrices del pasado. Pero aquí, en esta tierra lejana, junto a Indiana, algo en él había comenzado a cambiar. Había algo en su ser que comenzaba a despertar, un anhelo de encontrar una paz que nunca antes había conocido. Quizás era la influencia de Indiana, con su sabiduría tranquila, o tal vez era la serenidad del paisaje que los rodeaba, pero Jack sentía que su vida estaba tomando un rumbo diferente. No obstante, a pesar de la calma, el pasado siempre estaba al acecho. Jack sabía que no podía huir de él para siempre. La guerra entre los colonos y las tribus apaches no había terminado, y los viejos rencores seguían ardiendo, listos para estallar en cualquier momento. La niña que había rescatado, su pueblo, la violencia que había presenciado a lo largo de su vida, todo eso seguía siendo parte de él. No podía ignorarlo, pero también sabía que su camino estaba tomando una dirección diferente. Un camino que requeriría más que solo fuerza y armas, necesitaría comprensión, empatía y, lo más importante, una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser humano. Indiana despertó poco después, levantándose con la misma gracia y silencio con el que había dormido. No hubo palabras entre ellos en ese momento. Era como si ambos supieran que la quietud del amanecer requería su propio espacio. Sin embargo, fue Jack quien rompió el silencio. «Creo que necesitamos seguir adelante», dijo, su voz grave pero cálida. «Este lugar, este tiempo aquí no va a durar para siempre». Indiana lo miró con una ligera sonrisa. «Sabía que no te quedarías mucho tiempo. No eres un hombre que se quede en un solo lugar, ¿verdad?» «Lo soy cuando algo me mantiene allí», respondió Jack, sus ojos fijos en el horizonte. «Pero eso no siempre pasa. Y ahora, creo que hay algo más que hacer». Indiana asintió sin decir una palabra, y juntos comenzaron a empacar sus pertenencias. El campamento era sencillo, pero el tiempo que habían pasado allí les había dado la oportunidad de reflexionar, de escuchar, de aprender. A medida que Jack preparaba su caballo, Indiana lo observaba en silencio, sabiendo que este viaje aún no había llegado a su fin, y que lo que vendría no sería sencillo. Ambos sabían que sus destinos se entrelazaban de una manera que no podían comprender completamente, pero que los llevaba a seguir caminando juntos, paso a paso. El día transcurrió con una calma inusitada. Aunque el calor del desierto se hacía presente, la jornada avanzaba sin contratiempos. Jack y Indiana cruzaron varios valles y mesetas, el sonido de sus caballos rompiendo el silencio de la tarde. Sin embargo, a medida que se acercaban al siguiente pueblo, algo cambió en el aire. El viento se volvió más fuerte, y Jack notó que Indiana parecía tensa, su mirada más alerta. «¿Qué pasa?», preguntó Jack, notando el cambio en ella. Indiana lo miró, su rostro ahora serio. «Alguien nos sigue». La respuesta de Indiana hizo que Jack se tensara de inmediato. No era la primera vez que sentía que alguien los estaba observando, pero siempre había sido en situaciones donde no había nada más que los vientos y el paisaje. Ahora, la situación era diferente. Jack ya había aprendido a leer los indicios de peligro, y lo que sentía no era solo intuición. Era algo real. «¿Estás segura?», preguntó Jack, ajustando la empuñadura de su pistola. Indiana asintió. «Lo sé». El silencio que siguió fue inquietante. Aunque no podían ver a su perseguidor, Jack y Indiana sintieron que lo seguían desde la distancia. Se adentraron más en el terreno rocoso, buscando un refugio donde pudieran prepararse. La tensión en el aire se hacía cada vez más palpable. Algo se estaba acercando, y ninguno de los dos sabía quién o qué era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escucharon el sonido de pasos acercándose a gran velocidad. Jack, con la pistola en la mano, observó hacia el horizonte. Lo que apareció ante ellos no fue lo que esperaba. En lugar de una emboscada de colonos o de algún enemigo, lo que emergió de la tormenta de polvo fue un caballo desbocado, con un hombre montado, cuyo rostro estaba oculto por una capa de arena. Cuando el jinete se detuvo frente a ellos, Clara pudo ver los ojos brillantes de un hombre que, aunque parecía tener intenciones de no pelear, no dejaba de mirar con desconfianza. El hombre se desmontó, dejando su caballo a un lado, y miró a Jack y a Indiana con una expresión sombría. «¿Quién eres?», preguntó Jack, sin bajar su pistola. «Soy alguien que busca lo que les pertenece», respondió el hombre con una voz profunda y grave. «No he venido a pelear, pero a pedir que dejen este territorio». El hombre había llegado del desierto,
pero sus palabras eran claras, algo más grande estaba ocurriendo. Aidiana se acercó un paso hacia él, sin mostrar temor. ¿Qué sabes de nosotros? Mucho, dijo el hombre, mirando a Aidiana con intensidad. Y todo lo que está por suceder involucra más que solo tu gente. Todo está conectado. Y hay algo que el destino les tiene preparado, algo que debe ser enfrentado por ustedes, los que tienen las respuestas. Jack, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño. ¿Quién eres realmente? El hombre sonrió débilmente. Un amigo, si saben cómo leer los signos. El hombre frente a ellos, aún con su expresión sombría, permaneció inmóvil durante unos segundos. El viento, que había remolinado la arena alrededor de su figura, dejó de soplar tan violentamente, creando un silencio extraño en el aire. Aidiana, observando al hombre con una calma desconcertante, fue la primera en romper el silencio. ¿Qué es lo que sabes de nosotros?, repitió, su voz firme pero sin hostilidad. ¿Qué destino nos espera? El hombre levantó una mano, señalando el horizonte, donde las sombras del atardecer ya comenzaban a alargarse. Hay un viento que cambia todo en esta tierra. Y hay quienes piensan que el camino hacia la redención es uno de lucha. Pero el verdadero camino hacia el equilibrio no es ese. La venganza, la guerra, las antiguas heridas, todo eso puede ser sanado, pero solo si se elige no seguir el ciclo. Eso es lo que ustedes deben entender. Y el tiempo que les queda es corto. Jack, aunque cauteloso, no pudo evitar sentir una extraña resonancia en sus palabras. Había algo en la forma en que hablaba el hombre, algo que sugería que conocía más de lo que decía, que su conocimiento iba más allá de las simples palabras. Sin embargo, su instinto de pistolero le decía que debía mantenerse alerta. Nadie que se presentara de esa forma traía buenas intenciones. ¿Por qué hablas en acertijos? Jack preguntó, sin apartar la vista de él. Si vienes a advertirnos, ¿por qué no simplemente dices lo que sabes? El hombre dio un paso hacia ellos, acercándose lentamente. Porque el camino no es tan sencillo como hablar de él. Nadie puede mostrarles el futuro, ni siquiera yo. Pero algo está por ocurrir, algo que cambiará el curso de todo. Lo que está en juego es más grande que lo que ambos entienden ahora. Aidiana lo miraba intensamente, y Jack pudo ver que su mente comenzaba a procesar las palabras del extraño. Había algo más allá de lo evidente, algo que ambos aún no veían, pero que estaba ahí, acechando, esperando a ser descubierto. Entonces, ¿qué esperas de nosotros? Aidiana preguntó, manteniendo su compostura. Solo que sigan su camino, dijo el hombre, su mirada fija en ellos. Pero prepárense. La guerra no se detiene solo porque uno decida no participar en ella. El destino no pide permiso. Y lo que vendrá, ustedes no podrán detenerlo por más que lo intenten. Lo que pueden hacer es decidir si quieren ser parte de la solución o parte del problema. Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás, sin mostrar señales de agresión, pero tampoco de confianza. Yo no puedo hacer nada más por ustedes. El camino les pertenece a ustedes, pero recuerden esto, lo que el destino les tiene preparado, solo ustedes podrán decidir cómo enfrentarlo. Antes de que Jack o Aidiana pudieran responder, el hombre dio media vuelta y se adentró rápidamente en la oscuridad del desierto, desapareciendo entre las sombras de las rocas. La última visión que Jack tuvo de él fue su silueta desvaneciéndose en la lejanía, como una figura mítica que se disolvía en la noche. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Clara, mirando la dirección en que había desaparecido. Aunque su tono era calmado, había una curiosidad palpable en sus palabras. Algo en el encuentro con él había despertado una sensación inquietante en su interior. El apache observó la oscuridad por un momento más, como si estuviera evaluando las palabras que el extraño les había dejado. Finalmente, se volvió hacia Clara, su rostro tan impasible como siempre. Un mensajero. Y nada más, dijo el apache, con la mirada fija en el horizonte. Pero sus palabras no deben tomarse a la ligera. Clara asintió lentamente, aún digiriendo todo lo que había sucedido. A lo largo de su vida, había aprendido a confiar en su instinto, pero lo que acababa de escuchar superaba todo lo que había entendido hasta ahora. ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Y por qué el destino parecía estar tan entrelazado con su vida y la del apache? Tenemos que seguir adelante, dijo Clara, rompiendo el silencio. Lo que nos dijo no cambia nada. Tenemos un camino que recorrer. El apache la miró brevemente, como si estuviera evaluando su declaración. Finalmente, asintió. Tienes razón.
El destino se cumple, pero solo si nosotros lo permitimos. A partir de ese momento, el ritmo del viaje cambió. Aunque ambos continuaron su camino por el desierto, el aire estaba cargado con una nueva sensación de urgencia. No sabían qué les esperaba, ni quién los estaba observando, pero la sensación de que algo más grande y más peligroso estaba por ocurrir les pesaba sobre los hombros. A medida que avanzaban, las tierras del desierto comenzaron a transformarse. El terreno se volvió más árido, más vasto, con dunas que se extendían hasta el horizonte. La vegetación se volvía más escasa, y el sol abrasador parecía cada vez más implacable. Sin embargo, no había lugar para el cansancio. Ambos sabían que debían llegar al próximo pueblo, donde podrían encontrar pistas de lo que les aguardaba. La sensación de ser seguidos no desaparecía. Jack, en particular, sentía que había algo más en este viaje de lo que se había dado cuenta. Aidiana, por su parte, parecía estar más tranquila, como si ya hubiera aceptado el hecho de que su destino estaba ligado al suyo, y no solo en el sentido literal. Sin embargo, a medida que avanzaban, Clara se daba cuenta de que el destino que el hombre misterioso les había mencionado ya había comenzado a cumplirse, solo que nadie podía saber cómo terminaría. El tiempo pasó, y la atmósfera del desierto se fue volviendo más opresiva, más tensa. Clara sentía que el aire se cargaba con presagio, y algo en su corazón le decía que, tarde o temprano, todo lo que había sido dejado en el camino regresaría para reclamar su lugar. Y ella, junto con el apache, tendría que decidir cómo enfrentarlo. El sol estaba comenzando a ponerse nuevamente, pintando el cielo de naranja y rojo mientras Clara y el apache avanzaban por el desierto. A medida que el calor del día comenzaba a ceder, la temperatura bajaba, y una ligera brisa se levantaba, moviendo las dunas con suavidad. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, Clara sentía que algo se estaba cociendo en el aire, algo que ninguno de los dos podría evitar. El mensaje del hombre misterioso seguía rondando en su mente. El destino les tiene preparado algo, había dicho. ¿Qué quería decir exactamente con eso? El destino de Clara y el apache, por mucho que intentaran controlarlo, parecía estar atado a algo mucho más grande que sus propias acciones. Clara lo sentía en lo más profundo de su ser. Lo que estaba por venir no sería algo que pudieran simplemente decidir. No, el destino estaba marcado por un camino en el que ellos solo tenían una pequeña parte en la narrativa. El apache, que hasta ahora había sido su guía en todo, caminaba al frente con la misma serenidad que siempre. No parecía estar preocupado por lo que había sucedido, pero Clara sabía que él sentía lo mismo que ella. A su lado, el viento desértico que soplaba entre las dunas parecía ser la única respuesta, una advertencia más que un consuelo. El camino que seguían estaba desolado, y el silencio era absoluto. A veces, cuando Clara miraba hacia el horizonte, se sentía completamente perdida, como si el mundo a su alrededor se extendiera para siempre. Cada paso que daban parecía alejarlos más de la vida que conocían, de las decisiones que habían tomado hasta ese momento. Y, al mismo tiempo, la sensación de incertidumbre crecía, como si todo lo que había sido estable en su vida estuviera siendo desmantelado pieza por pieza. A lo lejos, el apache levantó la mano, señalando a lo lejos. Clara, que lo seguía sin dudar, se acercó a su lado y miró hacia el punto que él indicaba. Un grupo de figuras se destacaba en la distancia, moviéndose con agilidad por el terreno. Aunque no podía verlos claramente, Clara sintió que no era una buena señal. ¿Quiénes son?, preguntó Clara, su tono más tenso de lo que hubiera querido admitir. No lo sé, respondió el apache, su tono siempre tranquilo pero con una pizca de inquietud que Clara no había visto antes en él. Pero si han llegado tan rápido, deben saber algo de nosotros. Jack, que hasta ahora había estado tan seguro de sí mismo, se encontraba tan desconcertado como ella. ¿Cómo era posible que alguien pudiera conocer sus movimientos con tanta precisión? Y, más aún, ¿quiénes eran esos desconocidos que se acercaban? Cada vez que sentía que la situación era clara, el misterio seguía profundizándose. Al acercarse más, Clara pudo ver con más detalle a las figuras. Eran hombres, a caballo, vestidos con ropas similares a las de los colonos, pero también llevaban insignias que Clara no reconocía. Su presencia era amenazante, y Clara sintió que el aire entre ellos se cargaba de electricidad. El apache se detuvo, y Clara hizo lo mismo. En su rostro, aunque imperturbable, se podía ver la concentración con la que evaluaba a los hombres. Cuando los desconocidos estuvieron lo suficientemente cerca,
Uno de ellos levantó la mano en señal de saludo. Era un hombre de mediana edad, con un rostro marcado por cicatrices y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. ¿Qué buscan?, preguntó el apache, su voz profunda, pero firme, sin dejar lugar a dudas. El hombre sonrió, pero había algo en su expresión que no parecía amigable. Buscamos a los que se han cruzado con nuestro destino, dijo con una voz áspera. Y ustedes están en el lugar equivocado. Clara, aunque aún confundida, pudo sentir que la tensión en el aire aumentaba. Aquellos hombres no solo estaban en busca de respuestas, sino que también tenían un propósito mucho más siniestro del que el apache y ella podían comprender. Algo les decía que la llegada de estos extraños no era una coincidencia, sino parte de algo más grande que ya había comenzado a moverse, algo que no podrían controlar. El líder de los hombres, al notar la cautela de Clara y el apache, bajó lentamente su mano y la levantó hacia su pistola. Clara observó el movimiento con atención, sabiendo que algo iba a suceder. El apache, con una calma que la sorprendió una vez más, dio un paso adelante. No venimos a pelear, dijo, su voz serena pero con una firmeza inquebrantable. Lo que buscamos es paz, no violencia. El hombre lo miró con desdén y luego se rió entre dientes. La paz es una ilusión en este mundo. Y ustedes son solo una parte más del caos. Los hombres como ustedes no pueden escapar de lo que está por venir. En ese momento, algo cambió en el ambiente. El viento se levantó nuevamente, y la sensación de amenaza se hizo más palpable. Los hombres, al ver que el apache no mostraba miedo, comenzaron a avanzar más rápido, y el aire entre ellos se volvió tenso, cargado de tensión. Clara sintió la necesidad de actuar, pero al mismo tiempo, la sabia calma del apache la detenía. Él sabía lo que estaba haciendo. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, el apache levantó la mano y dijo, «Deténganse. No todo está perdido. Puedo ofrecerles lo que buscan, pero no con violencia. La lucha no nos llevará a ningún lado». El hombre que lideraba el grupo lo observó, sus ojos destilando desconfianza. «¿Y qué tienes que ofrecernos, apache?» «Lo que el destino ya ha elegido para nosotros. Lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Y si podemos aceptar lo que está por venir, entonces, quizás, podamos evitar lo peor». Una pausa se hizo entre ellos, y en ese momento, algo se rompió. Los hombres, aunque visiblemente tensos, no avanzaron. El líder, con una mirada pensativa, asintió lentamente. «Tal vez tengas razón. Tal vez no todo se resuelva con sangre». El apache no dijo nada más, pero la tensión se desvaneció en el aire como por arte de magia. Aunque los hombres no parecían completamente convencidos, su actitud había cambiado. El peligro había quedado atrás, al menos por ahora. Después de la inesperada tregua con los hombres, el ambiente en el campamento se calmó, pero Jack no podía quitarse de la cabeza lo que había sucedido. La conversación había sido tensa, pero al final, habían logrado evitar un enfrentamiento directo. Sin embargo, el mensaje que el líder de los hombres había dado seguía rondando en su mente. La paz es una ilusión en este mundo. Esas palabras calaron hondo en su ser, pues Jack había vivido toda su vida como un hombre que dependía de la violencia para sobrevivir. Ahora, con Aidiana a su lado, algo en su interior comenzaba a cuestionar esa creencia. El sol ya se había puesto, y la oscuridad envolvía el campamento. Las llamas del fuego, aunque titilantes, eran lo único que iluminaba el rostro de Jack. Aidiana se encontraba cerca, sentada en silencio. El fuego iluminaba sus rasgos, sus ojos reflejando la danza de las llamas, como si, al igual que el apache, estuviera observando más allá de lo evidente. «¿Lo entendiste?», preguntó Jack, rompiendo el silencio. «¿Lo que dijo ese hombre? Lo que está por venir». Aidiana lo miró, y por un momento, su rostro reflejó una concentración profunda. «Lo que dijo no es solo sobre nosotros, Jack. Es sobre todos los que caminan por esta tierra, sobre todos los que se encuentran atrapados en este ciclo de dolor y venganza. Lo que está por venir, no es algo que podamos evitar con violencia. Es algo que necesitamos entender». Jack frunció el ceño, sintiendo la intensidad de las palabras de Aidiana. A pesar de la calma que ella emanaba, sabía que sus palabras venían de una comprensión mucho más profunda de lo que Jack aún podía ver.
No podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí lo que vendrá, continuó Aidiana, mirando el fuego mientras sus palabras flotaban en el aire. Y lo que vendrá, Jack, es una elección. La elección de cómo decidimos enfrentarlo. El silencio que siguió fue más profundo que el de la noche anterior. Jack no sabía cómo responder, porque sentía que Aidiana tenía razón. El ciclo de violencia, la guerra entre los colonos y los apaches, no podía resolverse con más sangre. Pero también sabía que las heridas del pasado no desaparecían tan fácilmente. ¿Cómo podía romper ese ciclo? ¿Cómo podía elegir un camino de paz cuando había sido entrenado toda su vida para luchar? La noche avanzó, y el fuego comenzó a apagarse. Mientras Jack se recostaba sobre el suelo, mirando las estrellas, pensó en todo lo que había aprendido desde su encuentro con Aidiana. Sabía que no podía seguir huyendo del pasado, pero también entendía que, si quería vivir una vida diferente, debía dejar de reaccionar con violencia. Debía encontrar una manera de liberar su alma del ciclo de venganza que había marcado su existencia. A la mañana siguiente, el día comenzó con una calma inquietante. El aire del desierto estaba fresco, pero el calor del sol pronto se sentiría. Jack y Aidiana continuaron su camino hacia el norte, cruzando las montañas y adentrándose en tierras más densas, donde el paisaje comenzaba a cambiar. La vegetación se volvía más densa, y el terreno más rocoso. A medida que avanzaban, el silencio de la naturaleza los envolvía, y Jack comenzó a sentir una extraña sensación de paz, como si cada paso que daban les acercara más a algo que no podían entender completamente, pero que sabían que debían enfrentar. ¿Alguna vez has considerado lo que harás cuando lleguemos al final de este viaje?, preguntó Clara, rompiendo el silencio mientras caminaban. ¿Qué harás cuando ya no haya más tierra que recorrer? El apache, como siempre, caminaba a su lado sin apresurarse. Aunque su rostro seguía siendo impasible, Jack percibió una ligera sonrisa en sus ojos. El viaje nunca termina, Clara. Solo cambia su forma. La verdadera pregunta no es qué haremos al final, sino que aprenderemos mientras avanzamos. Jack no respondió de inmediato. Sabía que la respuesta del apache tenía razón. La vida no tenía un final claro, ni un destino fijo. Cada día era una lección, una oportunidad para aprender y cambiar. Tal vez, pensó Jack, lo que le había buscado toda su vida no era un final, sino una forma de vivir más consciente, más en armonía con el mundo y con los demás. Mientras continuaban su marcha, Jack comenzó a notar que la atmósfera a su alrededor cambiaba. No solo el paisaje estaba diferente, sino que algo en el aire les indicaba que no estaban solos. A lo lejos, en lo alto de una colina, vio una figura. A medida que se acercaron, la figura se hizo más clara. Un hombre alto, vestido con ropas de viajero, pero con un sombrero grande que le cubría el rostro. Jack sintió una presión en el aire, como si la llegada de ese hombre significara algo más que un simple encuentro casual. El hombre los observó durante un rato, luego levantó la mano en señal de saludo, como si no estuviera buscando pelea, sino algo más. Jack, sabiendo que la tensión en el aire no era algo que pudiera ignorarse, levantó la mano también, manteniendo una actitud cautelosa. ¿Qué buscas?, preguntó Jack cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era directa, pero no hostil. El hombre lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder, su voz profunda y clara. Busco respuestas. Como ustedes. Aidiana se acercó también, su mirada fija en el extraño, sin dejar de analizarlo. ¿Qué tipo de respuestas?, preguntó, su tono sereno pero lleno de curiosidad. El hombre no respondió de inmediato. Miró al suelo, como si estuviera decidiendo si debía continuar hablando. Finalmente, dijo, la vida no es tan simple como parece. Y hay cosas que deben cambiar para que el destino de todos pueda ser alterado. Jack, que había escuchado muchas promesas vacías en su vida, no podía evitar sentir escepticismo. ¿Y quién eres tú para hablar de cambios? ¿Qué sabes de nosotros? Sé lo suficiente para saber que no son los únicos que tienen que enfrentarse a lo que viene, dijo el hombre, su mirada más profunda ahora. Lo que está por llegar afecta a todos, y ustedes no pueden seguir negando lo que está frente a ustedes. El hombre que se había acercado a Jack y a Aidiana no parecía tener prisa por hablar. En cambio, se quedó allí, observándolos como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. La tensión en el aire era palpable.
A pesar de que su postura no era agresiva, había algo en su mirada, algo en su presencia, que los mantenía en alerta. Jack, acostumbrado a la desconfianza y al peligro que surgía de encuentros inesperados, no bajó su guardia. Aidiana, por su parte, parecía más tranquila, como si supiera algo que Jack aún no comprendía. Ella observaba al hombre con una concentración que no podía ignorarse. «Dime, ¿quién eres?», preguntó Jack, su voz cargada de cautela. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?». El hombre levantó la mano en señal de calma, sus ojos brillando con una sabiduría oculta. «No vengo a hacerles daño», dijo, su voz grave y profunda. «Solo busco que comprendan lo que está por suceder. El destino que han estado tratando de escapar les alcanzará. Y si no se preparan, las consecuencias serán aún mayores». Clara sintió que el aire se volvía aún más denso. Había algo en ese hombre, algo inquietante que la hacía sentir que no podían evitar lo que se les venía encima. ¿Qué quería decir con esas palabras? ¿Y por qué insistía en que no podían escapar de su destino? Mientras sus pensamientos recorrían estos caminos, el hombre continuó hablando. «Hay quienes piensan que el destino está escrito, que no se puede cambiar», continuó el hombre, su mirada fija en el horizonte. «Pero eso no es cierto. El destino se puede moldear, se puede desviar, pero solo si se sabe qué hacer cuando llega el momento. Y ese momento está cerca». Jack y Aidiana se miraron. Las palabras del extraño eran crípticas, pero la sensación que dejaban no lo era. Jack sentía que no podían ignorar lo que este hombre les decía. No importaba cuán extraño fuera, no importaba lo que pudiera haber detrás de sus palabras. Había algo en su tono, en su presencia, que indicaba que lo que estaba diciendo no era un simple juego. «¿Qué quieres de nosotros?», volvió a preguntar Jack, esta vez con más firmeza. El hombre pareció evaluar la pregunta, como si estuviera tomando una decisión crucial. «No quiero nada de ustedes, sino que les ofrezco algo. El poder de cambiar lo que está por venir. Ustedes, como la mayoría, caminan hacia un futuro de guerra, de sangre y dolor. Pero si eligen el camino adecuado, podrían alterar ese destino». Aidiana, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló, su voz calmada pero segura. «¿Y cuál es ese camino?». El hombre las observó con una leve sonrisa en los labios. «El camino hacia la paz, aunque parece imposible, está al alcance de aquellos que eligen no ceder a la ira ni a la venganza. Es el camino del entendimiento, de la conexión, no de la lucha». Clara y Jack intercambiaron una mirada. Aunque ambos comprendían lo que el hombre decía, también sabían que sus palabras no eran fáciles de poner en práctica. La paz no era algo que viniera sin sacrificio, y el hombre lo sabía. Los apaches y los colonos, a pesar de ser diferentes, estaban atrapados en un ciclo de odio que parecía imposible de romper. «El odio está enraizado en ambos lados», dijo Jack, su tono más sombrío. «Las heridas del pasado no se olvidan. La gente no olvida lo que ha sufrido». «Es cierto», respondió el hombre con seriedad. «Pero el dolor solo se perpetúa si no se elige dejarlo ir. Lo que está por venir no es una guerra que se gane con armas, sino con el entendimiento de que, en su esencia, todos estamos luchando por lo mismo. La tierra, la libertad, la justicia. Pero la forma en que la buscamos es lo que nos separa». Aidiana permaneció en silencio por un momento, su rostro pensativo. No parecía sorprenderse por las palabras del hombre. Jack, por el contrario, sentía una extraña mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Cómo podía este hombre, que parecía conocer poco de su vida, entender tan profundamente lo que realmente estaba en juego? «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó Jack, finalmente. «¿Cómo se supone que podamos cambiar algo tan grande?». El hombre se acercó un paso más, su expresión seria pero esperanzada. «El primer paso es entender que el odio que sienten no es suyo por completo. Es algo que ha sido sembrado, alimentado por años de conflicto. Pero cada uno de ustedes tiene el poder de decidir no continuar la cadena. El verdadero cambio comienza con cada individuo. Y ustedes, si eligen el camino correcto, pueden ser los portadores de ese cambio». Las palabras del hombre calaron profundo en el corazón de Jack. Había estado atrapado en la violencia y la guerra durante tanto tiempo que había olvidado que, a veces, el mayor acto de valentía no era luchar con pistolas, sino luchar contra el impulso de vengarse.
La paz no era algo que se impusiera con fuerza, sino algo que se construía desde adentro. ¿Y cómo sabemos si estamos tomando el camino correcto?, preguntó Aidiana, siempre más perceptiva que Jack. Escuchen su corazón, respondió el hombre, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. La respuesta está dentro de ustedes, siempre lo ha estado. El destino no se trata de lo que los demás quieren que hagas. Es lo que tú eliges hacer cuando te enfrentas a lo desconocido. Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Solo recuerden esto, el destino no está escrito en las estrellas, ni en las tierras que pisamos. Está en las decisiones que tomamos, y en cómo elegimos vivir nuestras vidas. Antes de que Clara o Jack pudieran decir algo más, el hombre se giró y desapareció en la oscuridad del bosque, sin hacer ruido. Como si nunca hubiera estado allí. El aire de la noche se volvió más denso mientras la figura del hombre desaparecía entre la oscuridad. El silencio que dejó en su paso parecía aún más profundo, como si las palabras que acababan de escuchar flotaran en el aire, esperando que los dos los asimilaran por completo. Jack, sentado junto al fuego, se frotó el rostro, sintiendo el peso de lo que se le había dicho. Aunque el hombre se había ido, sus palabras seguían retumbando en su mente. Escucha tu corazón, esas palabras se repetían en su mente. Jack había estado luchando toda su vida con el conflicto dentro de sí mismo. Había vivido por la ley de la pistola, por la lucha constante, por la supervivencia. El hombre había hablado de algo diferente, algo que parecía tan lejano a lo que Jack había conocido. Había algo inquebrantable en su voz, como si él mismo hubiera recorrido ese camino y estuviera ofreciendo una última oportunidad para cambiar la dirección de sus vidas. Aidiana, por su parte, no parecía tan sorprendida. Mientras Jack pensaba en lo que había sucedido, ella estaba sentada en silencio, observando las estrellas. La luz del fuego jugaba con su rostro, pero su mirada estaba fija en el firmamento, como si estuviera buscando algo en las alturas. Algo dentro de ella había cambiado también. Aunque no lo dijera con palabras, Jack lo sentía. Aidiana era más que una joven apache en busca de justicia. Ella también estaba en su propio viaje de autodescubrimiento, uno que no estaba solo vinculado a su tribu, sino al destino que compartía con él. Jack se levantó finalmente, el peso de sus pensamientos aún sobre sus hombros. Voy a necesitar un momento, dijo, sin esperar una respuesta. Caminó hacia el borde del campamento, donde las sombras eran más profundas y el aire era fresco. Mientras caminaba, sentía la presión creciente de las palabras del hombre. La idea de cambiar no le resultaba fácil. Había vivido tanto tiempo bajo el peso del resentimiento y la venganza, que la idea de abrazar la paz se le hacía ajena, casi imposible. Pero las palabras del hombre seguían resonando en su corazón. La paz no se impone con la fuerza, había dicho. Esa frase comenzaba a hacer eco en su ser. Durante años, Jack había pensado que la fuerza era la única forma de imponer la paz, pero ahora, algo le decía que había otro camino. Un camino que requería dejar ir la violencia, pero que al mismo tiempo no significaba rendirse ante el injusto sufrimiento que había causado. A lo lejos, escuchó el suave murmullo del viento entre los árboles. Respiró hondo, permitiendo que el aire lo llenara. Algo dentro de él comenzó a calmarse. El pistón de su pistola ya no parecía tan necesario, como si la respuesta no estuviera en la violencia, sino en algo más profundo. Regresó al fuego, donde Aidiana ya estaba sentada, sin mostrar signos de preocupación. Ella lo miró por un breve momento y luego desvió la vista hacia las llamas. No necesitaba preguntar, sabía que él había estado procesando lo que había escuchado. Es difícil, dijo Jack finalmente, sentándose junto a ella. Aidiana asintió. Lo es. Pero lo difícil no significa que no sea el camino correcto. Ambos se quedaron en silencio, observando el fuego. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonalidades rojizas y doradas. En ese momento, Clara sintió que su vida estaba tomando un rumbo diferente. Aunque no podía predecir lo que vendría, sabía que algo en su interior había cambiado irrevocablemente. Había llegado a un punto en su viaje donde ya no podía seguir huyendo de lo que sentía, de lo que le había sido enseñado. El destino, aunque incierto, estaba en sus manos. Y tal vez, pensó Clara, eso era todo lo que necesitaba saber. El camino hacia el pueblo que el hombre misterioso les había mencionado no estaba lejos. Al día siguiente,
Cuando el sol ya estaba en su punto más alto, Jackie y Diana empacaron sus cosas y comenzaron el último tramo de su viaje. A pesar de la tensión que aún sentía en el aire, ambos caminaban con un propósito renovado, como si, por fin, pudieran ver algo más allá de la violencia que había definido sus vidas hasta ese momento. A medida que se acercaban al pueblo, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. Las rocas y las montañas dieron paso a un terreno más suave y cubierto de vegetación. Las huellas de otros viajeros eran cada vez más evidentes. A lo lejos, Clara podía ver las primeras casas del pueblo, con las columnas de humo saliendo de las chimeneas. No era un pueblo grande, pero el ambiente estaba cargado de una energía que Clara no había experimentado antes. Había algo en ese lugar que la hacía sentir que estaban a punto de enfrentar algo importante.